Sí, ahorita. José Dante Díaz. No te meten en esta... Buenas tardes. El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado y quien estuvo presente en la reunión del Comité Central del sábado. Es verdad que duró Buenas 3 tardes. minutos. Llegó con Navarro. Doña Consuelo, Luis, Allá. 8 dijeron. Cristian, Ángel, Pedro, buenas 10. tardes para El todos. periódico dijo 3. Buenas no, tardes. sí, duró como 10 minutos. duró. 10 minutos. Ok. Como 10 minutos. Fue fácil, ¿verdad? Gracias por la invitación. Sí, Ni una claro, porque galleta. hubo todo un acuerdo previo sobre el punto principal, que era la selección de la modalidad de las primarias que se iban a llevar a cabo, que finalmente, como ustedes vieron, ¿verdad?, fue lo más sensato, ¿no? Desde nuestro punto de vista fue lo más sensato porque son las primarias que permiten la participación efectiva de la ciudadanía en todos estos procesos políticos que fortalecen la democracia. Bien. ¿Cuántos años que tiene el PLD? 45 cumple ahora el Y ahora día fue 15 de ahora fue que diciembre. ustedes lo descubrieron. No, lo que ocurre es que tú tienes que pensar que Entonces cuando tú la querías cerrada que como cuando Leonel. fuimos preguntando. Pero Cristian, tú la quieres Yo soy cerrada. periodista, Yo te estoy preguntando. Yo soy PLDI, a mí me importa. que cuando fuimos Yo lo que quería era que fuimos se tirotearan. creados en un contexto realmente muy distinto, una cosa donde se extrema. creó un partido que apostaba más a la calidad que a la cantidad de sus miembros, un partido de cuadros estructurado en función de un corte de partido de otro tipo, y ese fue ¿Cuándo un más o menos partido, ha ido evolucionando? ¿Cuándo más o menos terminó el partido de cuadros? El partido de cuadros realmente se 24. comienza a transformar 20 o 21 años después. Para la campaña del 94, cuando ya don Juan mismo se da cuenta que sus facultades realmente no le permiten llevar a cabo la operatividad diaria, entonces le va dando una participación a unos nuevos líderes que venían ya por ahí surgiendo, que eran muy jóvenes cuando eso. O sea, si, estamos hablando de hace 24 años atrás, Leonel Fernández, el mismo presidente Medina y otros eran jóvenes de 30 y tantos, de 30 y pico, 40 años, jóvenes. Pero estaba Euclides, estaba Don Blanco Esos fueron los que desplazados. sí, pero fíjese, y ese grupo lo desplazó pero fíjese, después. no, yo no creo que es un tema de que Claro hayan que desplazado, desplazados. sino que don Juan Sacaron. lleva Es normal. como candidato vicepresidencial Pero a Leonel Fernández. Lo novedoso como es que tú parte- dices que fue una visión de Juan Bosch. Sí, claro. Promover una este visión- grupo, esta generación. No, dar paso. Dar paso a una nueva generación de dirigentes Eso, para yo no había oído un PLDista para decir eso. llevar la Eso está dirección bien. del partido. O sea, fue un hombre Eso está bien. visionario en ese momento. O Cuando se puede dio haber cuenta de sido eso, lo contrario, y perdón, que ya don Juan menguara sus cualidades intelectuales, que Sí, era así. sí. Entonces, este grupo de Vivo, Asumió. ¿me entiendes? Asume entonces no, la doña Consuelo, dirección. porque fíjese son que vivos, en el año 94 es don Mira, Juan que selecciona al candidato vicepresidencial Pero, sí. dentro de sus plenas no, facultades. No es verdad, no es don Sí, Juan. claro, Se lo doña Consuelo. selecciona, Danilo era el candidato Temo. y Danilo dijo, Danilo no me Temo. voy a prestar para la candidatura porque tengo que organizar el partido. Doña Y Consuelo. es el que recomienda a Leonel. Vamos a saltar la don historia, Juan mismo Es la que es yo- que a mí me la han reconoce contado. a ese candidato, a ese Él lo candidato tiene a que la aceptar. vicepresidencia como una mina de oro. Porque es hablaba el mismo. inglés. Y tenía, es el y- mismo. y- y No, tenía- y hablaba tenía- y inglés. tenían por en el otras pa- razones. Yo te y tenían pero- en el partido una deuda con él, pues le habían quitado una Pero candidatura a diputado dos veces. si usted quiere hablar de que él hizo eso en función de que sus facultades ya no le Ya, permitían, sí. hubo otros líderes que sus facultades no le permitían y no dieron paso a una nueva generación Ay. en otros partidos. Entonces, realmente Mira. Bosch sí tuvo la Dame por visión ahí, para esos oye, fines. Yo te pregunté la fecha de cuando se abrió el PLD. Sí, en el año, en el año 94, 73. porque en yo... el año 94, 96, entonces... 94, 96. Sí, Porque ocurre 22 que en el años. 96, 94, en 98, 98, Sí. en el 2000, 94, 2002, 2004, Sí. 2006, 2008, Sí. 2010, 2012 para las elecciones de y 14 y 16.
eligieron con los peleaditas por lo que eligieron. Pero fíjate por qué. Es que el contexto político y Pararon la dos sociedad elecciones y eligieron los peleaditas. pero era diferente. Fíjate Pero que bien, inclusive parte de las Ignorando causas que tanto de daño. nuestra derrota en el 2000, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué fue? Pero es verdad. Porque no nos Es que me transformamos importa esa vaina. acorde a lo que la sociedad estaba demandando en ese momento. Porque un partido de cuadros puede llegar al poder si hace las alianzas con otros partidos y se pudiera quizás si se da la hasta circunstancia, mantener, si se da la y si circunstancia las que se dio circunstancias, en el año ese caso que 94, se hicieron esos 96. pactos, Imposible y la- se pudiera mantener con esas alianzas. Pero ¿qué Mira, pasa si se rompen esas alianzas? ¿Puede un No se partido mantiene, pequeño no se mantiene. mantenerse en No, el no. poder? Y por eso es que nos Pero sacan yo en tengo el la, año 2. yo tengo la visión, quedó, José. ¿Quedó No sa- guardada la división en el PLD? ¿O está aplazada? ¿Cuál Aplazada. división? ¿Cuál división? Lo que hay es una diferencia de criterios. Qué hermoso. Que, Ponga música ahí. que el sábado, a ver, ¿cuál era la diferencia? Que un sector quería un Primarias tipo de abiertas y otro primaria y cerrado. otro sector quería otro tipo de primarias. ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se llegó a un acuerdo donde se adoptó un modelo de primarias, ¿no? Bajo el entendido de que la readecuación de los estatutos para hacer suya esa modalidad debe ser refrendada por las bases del partido, que era lo que exigía el otro sector de nuestro partido. Entonces hemos llegado a un gran acuerdo donde se ha visto que lo más conveniente, no solo para nuestro partido, sino para el sistema de partidos de nuestro país, son las primarias abiertas. ¿Por qué? Porque son las que dan una participación a los ciudadanos. Si ustedes ven el artículo 216 de la Constitución, que habla de los partidos políticos, en su fin número 1, el fin esencial de todo partido político, que es garantizar la participación efectiva de los ciudadanos, no solo de los miembros de los partidos, los ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Ahora tú me vas Dime a qué otra modalidad de selección de candidatos puede ser más efectiva para que la sociedad que no es miembro de un partido pueda participar Totalmente de en un acuerdo. proceso de selección. Pero algo más. ¿Por qué razón debe ser así? Porque al final de cuentas no se está seleccionando ni al presidente del partido, ni al secretario general, ni a las autoridades internas, sino a los candidatos que pudieran luego ser electos y que van a impactar en la vida de cada uno de los ciudadanos. ¿Salen legitimados? Entonces hay una base de legitimidad mucho Claro. más amplia porque participa Claro. la Ahora, sociedad. La crisis de particularicemos- confianza Cristian, que hay, colabórame. la crisis- Particularicemos eso, Sí. José. A ver. Entonces, aterricemos. Es que Cristian ha, Esa teoría. Cristian ha celebrado una victoria que finalmente ha No, pero terminado. yo no me refiero a eso, sin que derrota. Pero Cristian- mira, mira, José, Cuéntame. te pregunto, ante esa exposición que tú haces, que abona las primarias abiertas, con un padrón abierto, organizada por la Junta, como acaba de aprobar el PLD, ¿cuál es la posición de Andrés Navarro? Porque tú eres uno de los... No, tú eres el director Operativo. de operaciones, operativo, Sí, así es. del comando de ¿Y quién? campaña de Andrés ¿Usted que maneja Navarro. la logística? No. De la, Andrés de los, Navarro. Andrés Navarro, Andrés Navarro. de Andrés, los trabajos aquí de la estamos en la precandidatura posición, estamos presidencial. contigo, los periodistas no están en De eso. los trabajos de la precandidatura presidencial. Bueno, No, tiene miren, primaria abierta. él apoya las primarias también abiertas. Andrés, Por la misma razón es que los partidos políticos realmente fueron los creadores de una crisis de confianza. ¿Por qué? Porque la sociedad entendía que los partidos se unían entre ellos y hacían sus acuerdos, sus decisiones y sacaban sus candidatos y yo no tenía nada que ver. Y por eso mucha gente ni siquiera votaba. ¿Por qué? Porque decía, a mí no me gusta ninguno de todos esos candidatos. Yo no participé en eso, yo no tengo que ver con pero eso. en unas primarias Pero en abiertas una primaria abierta, derrota Andrés Navarro a Leonel cuando- Fernández. Eso es algo que ya habría que ver en su Pero determinado momento. exacto, Pero las primarias son justamente para garantizar la participación de la Andrés, ciudadanía José, en un proceso. José, ¿quién Sí. va a ser la preselección de los 3 o los 5?
De los 3 o los Con 5 los 5 candidatos a diputados. El estatuto dice el comité central, El comité central, el comité central como se dice el somete estatuto, a no, una no, votación estatuto, para correcto. seleccionar a los precandidatos, porque en nuestro partido no es quien quiera ser precandidato. Yo quiero ser precandidato, no, sino Sí, el los comité partidos- central los se partidos- reúne Y ya Andrés fue a la y base con de- un 33% y ya Andrés acarició- de los votos de ese comité central se seleccionan las precandidaturas. Andrés acarició al comité Entonces, central ya con esa se abre el aspiración. proceso de la precampaña, que en función de esta nueva ley de partidos es desde el primer domingo de julio hasta el primer domingo de pues octubre. tiempo. Entonces, en ese periodo de tiempo es que se hace la precampaña, donde los precandidatos que nuestro comité central haya preseleccionado van Válida- dime, válida a la pregunta de competir Cristian. con unas Quiera, primarias que como abiertas. quiera, la dirección partidaria valida y le dice al votante en sentido general de quiénes, de qué grupo Exacto. que tiene que seleccionar. Sí. Porque ese No, concepto... eso- Sí, porque preselecciona 5. Preselecciona. Sí, A ver. claro. Porque si deben ser abiertas, Eso es abiertas, antidemocrático. debe ser que todo el mundo entienda y se inscriba, como son los procesos internos. No, a ver. Lo que son abiertas es la modalidad de la selección. De Eso no votación. significa que todo el que quiera se va a inscribir. Por eso. Para la candidatura presidencial, los estatutos dicen que el comité central escoge los precandidatos Así con es. un 33% Así de es. los votos. El que no saca un 33 ponte tú- no pasa. Entonces, No va. ponte tú que en esa reunión, que si la precampaña va a iniciar el primer domingo de julio, yo estimo que esa preselección debe darse 30 días antes. Ponte tú que se seleccionen 4 precandidatos, o 5, o 7. Lo que sean. Esos 7, o la cantidad que Siempre sea, benévolo el van a comité central los deja a competir todos. durante julio, agosto, septiembre y los 6 Ah, van a haber primeros 3. días de octubre. Tendrán 3 meses. Y el día 7 de octubre, entonces, No, correcto. los miembros Los del 6. partido y la sociedad en general que quiera ir a votar seleccionará el precandidato que entienda Así debe es. ser el Yo candidato lo que te digo, a la por presidencia ejemplo, de la República. Los 6 diputados de la circunscripción 1. Los 6 no, hay un total de 14. No, 6 por De cada 14 partido. puestos. Es el día 6 6. lo que proponen los partidos hasta ahora. No sé Los si- 6 candidatos. Bueno, por la circunscripción 1. Uno, Eso es lo que me tú refiero quieres a la decir. uno. 6 Sí, candidatos. sí. Entonces, en ese caso, la dirección PLDista, el comité central, escoge 24, 4 por 6, 24, o escogerá 5, pero tiene que hacer una preselección. Ese es un tema que aún no se ha discutido. Ese es un tema que está pendiente Porque de de todo discusión. dicen los partidos. Pero la ley es clara en el sentido y de que la modalidad que se escoja, ¿verdad? Esa no necesariamente tiene que aplicar para todas las otras ustedes elecciones. escogieron Nosotros escogimos las abiertas y abiertas simultáneas para todo. Para todo. Para Todas las todo, candidaturas. Porque Eso es muy porque saludable. es lo democrático. Claro, eso está bien. Eso es lo muy saludable. democrático. Pero le digo Las que hay- encuestas Eso va a no salvar son al PLD. democráticas. Eso puede En salvar al este PLD. sentido. Entonces, ciertamente Eso van a lo haber puede salvar. candidatos, van a haber precandidatos a diputados. Pero- Pero tú sabes cuál es otra modalidad interesantísima que viene en esta nueva ley de partidos, a salvar el sistema de partidos, que ya los regidores no van a ser por listas, van a ser por voto preferencial. Eso es un lío. Eso sí es un lío. Puede ser un Un lío maldito para quien lío. organice el proceso, Sí. pero para la democracia Es lo eso mejor. es saludable. ¿Por Claro. qué? Porque tú, Cristian, por ejemplo, a ti te daban Sí, así. un número de los que salen cuando eran por lista. Sí. Sí. Salen Y ahí de nuestro meten hasta un partido jodido chofer. los 5 o 6 primero, los 7 u 8. Ajá. A ti Ni te ponen los 6 ganamos, ni a los ti te 6. ponen en Los uno 6 de del esos PRD números. perdimos. Sí, de pero lo usted que fue tú víctima ganas. de la traición. Pero- ¿Qué pasa en ese caso? Tú dices, bueno, como yo salgo ya totalmente seguro, ¿para qué yo voy a hacer campaña? Así mismo Y es. tú te así. sientas. Es Mientras así. que si te ponen en uno de los números que tú no vas a salir, te vas a fajar. tú dices Pero lo no sé. contrario. Si yo no voy a salir Pero como sé. quiera, ¿para qué voy a hacer Pero, campaña? perdón, Luis, Entonces, ya es no así, es lo que es los así. Pero partidos la quieran. ley debió tener una excepción. A ver. Porque en el ejemplo de la circunscripción Ah, tú 1, lo quieres empezar la vaina. Las elecciones separadas de cuando posible. tú mandas a todo el mundo a que vote la población completa, Sí. los 7 millones inscritos en el padrón. No, los 7 millones de Digo, inscritos. en esa zona. En esa zona, claro. Correcto. Tiene razón. Si ya hubo una participación del ciudadano
¿cómo tú le vas a meter un voto preferencial luego? Después, Si está haciendo un debió preferencial cerrar la ahí, boleta ahí. Debió cerrar la boleta. Ahí hay un error del legislador. Ahí creo que pudiera sí. haber, pero recuérdate que la ley que Es verdad. hay es la ley que se pudo tener, no es la ley ideal. No, Pero- eso, no, eso no es discusión. y toda ley No, es eso fue un perfectible. olvido. En eso- Pero en eso una estamos preguntita, totalmente de acuerdo. no se discutió. Toda ley es Eso no lo discutieron. Sí, sí, se discutió, Sí, claro. pero esos son de las ahora, cosas José, que luego se pudieran te hice una analizar. pregunta A ver, y no, Ángel. no me copiaste. En ese ejercicio en que un 33% del Comité Central tiene que validar la candidatura de cualquiera de los precandidatos A la presidencia. a la presidencia, Sí. Andrés Navarro ha acariciado, ¿cuándo va a ir a acariciar No, ya lo hizo. a ese Comité Central? Lo hizo. Mira, Claro, nuestro eso. compañero Andrés Navarro tiene alrededor de 6 meses que en sus tiempos libres, en los fines de semana, ha ido recorriendo el país, municipio por municipio, haciendo contacto con los dirigentes de nuestro partido de todos los niveles, no del Comité Central nada más, los presidentes de intermedio, de los comités de base, los municipales, los provinciales. ¿Por qué? Porque él entiende que un proyecto de nación tiene que ser el resultado de la construcción de un esfuerzo colectivo. Eso es así. No puede salir de la mente de Andrés Navarro lo Eso que es él así. piensa hacer para el país. Debe ser el resultado de un esfuerzo. Un levantamiento. de todos Ay, los alcaldes tienen que compañeros aprender ese y concepto. de todos los sectores comunitarios. Entonces, pero aparte René Polanco. de qué él ha hecho, él también ha tratado de, previendo que el sistema de partidos lo que le conviene es justamente la apertura, no solamente tener los encuentros y los contactos en sus tiempos libres con la dirigencia del partido, sino con los otros sectores sociales. Yo te voy a decir algo a ti, Ángel. Mi hijo votaría por primera vez en el 2020. No ha visto morado esa muchacha. Mi hijo Es la única referencia que tiene tiene. primos, Diablo. tiene muchos primos y otros Amigos, chicos de su colegio compañeros. que ya tienen 18 y tienen 19 años, está hablando, etcétera. Que no pueden ser miembros de nuestro partido. No, ¿Por porque qué? está cerrada la Porque inscripción. nuestro padrón tiene 7 años frisado. ¿Cuánto? ¿Qué quiere eso Tiene decir? más. 7 años. Bueno, quizás Desde tiene el más. año 2000 Yo creo que está son. No. frisado. Con el último congreso, no, imagínate, eso se ha vuelto muy en el bizarro. 2011, creo. ¿Qué No. ocurre? Acuérdate que fue parcial. Pero- que fueron pero- 20 bueno, miembros los sí, que fueron no, al pero- CC. No, pero es la base, hubo, el pero padrón. No, no se abrió nada. No, sí se abrió y No, hubo unas Dante. inscripciones en el ¿Cuál año intermedio 2010. vieron? No, en el año 2010 creo que sí No, hubo. Dante, nada más fue para el Comité Central, recuerda. No, para el Comité Central fue en el 13 cuando yo subí. Fue- claro. No, pero antes, Después no. antes de eso, no, se crearon ¿Con el nuevos doble comités de voto? base. No. Sí, No es democracia, pero fíjate no qué es lo que pasa. No ¿Tú sabes lo que nada. eso quiere decir? Que Que ahora, todo joven, con el que todo fue joven candidato. Con de el padrón de 23 concurrente, de ahora son miembros del 23 PLD. años, de 23 años hasta los 18 No son que parte. hay hoy, No son parte del PLD. no son miembros del Partido de la Liberación Y Dominicana. con el padrón de porque concurrente. el partido no ha querido abrirse cuando una de las decisiones del 8º Congreso, que acabó hace 4 años casi, fue justamente que se multiplicaran los intermedios y los comités de base y Eso que es verdad. se ¿Cuántos años hace aperturara del el partido. Congreso? 4 años. 4 años Ya, hace. todavía no la Y entonces, terminan. Es el del 13, Bueno, lo que no pasa es sé. que quedaba pendiente, recuérdate, La- por poco se conocer queda fuera. los reglamentos No ha que aplicado tenían que los- ver con la ley de los partidos. Y la ley de militantes- partidos apenas lo que tiene son menos te de voy a 4 Esos, preguntar años. perdóname, Pedro, esos jóvenes, No, sí, pero no, Cristian. José, Sí. esos jóvenes que van de la edad que tú has referido, en ese rincón de 18 a 23 años que no se han inscrito en el PLD, el día de las primarias van y votan, firman un documento que se llama Padrón de Concurrente, ¿quedan siendo miembros del PLD? No. No. Simplemente votan No, en la yo no me primaria. puedo obligar porque yo vote por ti, ¿cuál es es, imposible. ¿cuál es la bondad de ese sistema? Que porque tú vayas y votes Sí. por un partido X, eso no te transforma en miembro, Miembro. de ese partido. Claro. Hay gente que quiere votar por un precandidato X, pero Sí. que no quiere estar dentro de un padrón porque no le interesa. Que es lo mejor Yo no para quiero ser uno. miembro de ningún partido. Por ejemplo, mucha gente dice, inclusive Así me voy a poner hay yo. gente de esas que trabajan mucho ¿Verdad? más que Claro, los y mismos aportan miembros de más. los partidos. Sí, pues y muchos se aportan cansan. mucho más Sí, que los sí. mismos miembros de esos partidos. Encarece Entonces el van sistema. y votan
¿Cómo? ¿Encarece los procesos este sistema nuevo? Claro que sí, porque tú estás hablando ya de que no se va a estar simplemente focalizando a una masa de miembros en un padrón de uno de los partidos. Tú estás dándole la oportunidad a que los 7 millones de electores en cada una de sus colegios electorales, en cada una de sus circunscripciones, vayan y puedan votar por los candidatos locales, pero que también puedan votar por los candidatos nacionales. Ahora, eso es democracia participativa. Ya no se trata de una democracia representativa, donde el que era lo que pasaba aquí, o el que es lo que sigue pasando, que los ciudadanos van cada 4 años. Óyeme esto, Ale, óyeme esto, Ángel. Los ciudadanos van cada 4 años, votan, y quienes salen finalmente electos creen que tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran durante 4 años. Y lo hacen. Eso tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Transformando esa representatividad en participación de la ciudadanía, donde haya un sistema realmente. Qué buenos son estos dirigentes de estos partidos nuevos emergentes. No, partidos nuevos emergentes. No, yo tengo pero no le hagas eso. Una nueva generación. Con un pensamiento yo quería hacerte una preguntita muy sencilla, que tiene que ver un poco con el manejo estratégico. No, porque ese es el tercer ese es un nuevo PLD, es un nuevo PLD. Que se quiere construir. El tercer PLD que Andrés Navarro quiere construir. Es un partido de causas sociales. Es un partido solo aplaudimos abierto a la sociedad. Hay un aspecto de orden estratégico que sería interesante conocer. A ver, sí. Él no cree que eso, él no va a Luis Abinader. Pero no voy a hablar de Luis Abinader. Él no cree que lo que más le conviene es todo lo contrario, es ir con las primarias abiertas. De Andrés Navarro. Sí. Andrés Navarro es parte de un proyecto, de un proceso, donde hay varios aspirantes a la Una candidatura nueva presidencial generación. del PLD. Leonel Fernández representa, se podría decir, la otra mitad del PLD, poco más o poco menos, mucho o menos, pero representa la otra mitad. El sector donde está Andrés Navarro probablemente se podría decir está bajo la sombrilla del leonelismo. El danilismo. Perdón, danilismo. del danilismo. Sí. Ahí están del lado de donde Reinaldo, está el solo. Temo, Amarante, Segura. Carlos Peña no se fue. No, Carlos Peña se fue. Eso no Ok, existe. está bien. Carlos Peña no cree en ese ¿Quién partido. es El PLD se está limpiando. Entonces, en esas circunstancias, lógicamente, llegará un momento en que los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD que se identifican con Danilo Medina, si él no es el candidato, que yo creo que no lo va a ser, tendrán que decidir cómo potenciar sus posibilidades. Así es. Si llega un momento en que ninguno aparece con una mayoría decisiva para ganar, pero con una mayoría relativa, podría haber un acuerdo para que unos se sumen al que tiene mayores posibilidades. Totalmente. ¿Eso está considerado? Totalmente. ¿Eso no está es que discutido? esté considerado ni que se haya discutido, pero Eso es es lo lo lógico. inteligente, Es claro. Y entonces la suma de todos los que siguen a Danilo, entonces podrías enfrentar las aspiraciones de Leonel Fernández. Atención, si Pedro. el presidente Si hay primaria en abierta, marzo Leonel no se inscribe. decide Yo conozco el PLD. no ir, no presentarse, Soy de no la buscar la modificación de la Constitución para él poder repostularse, si él lo decide, esas simpatías que él hoy marca en las encuestas, ¿no?, se mantienen en el sector, en la corriente danilista, No es así, una ¿no? gran parte. Sí es No es así, así, Pedro. José, ¿no? Sí es así, Eso Pedro. creían los precandidatos del 11, El que no se quede en que lo de todas, Leonel eso iba a yo ser te lo así. puedo Del reconocer. 15. Y es Pero fácil. hay una parte que No, sí se el 15 queda. no. Ahora, ¿qué ocurrirá El 11. ahí? Que en ese preciso Y es momento, fácil. entonces, se determinará cuál de los precandidatos es el que tendría más posibilidades para poder competir en unas primarias internas. Y ese sería el precandidato del sector. Aglutinaría las fuerzas del danilismo. Decide que eso sea así. Aglutinaría las fuerzas Si del Danilo danilismo decide que frente a sea Leonel. así. Y si Danilo hace lo que hizo Leonel, no, yo no me voy a meter en eso porque todos son mis compañeros. Vaya cada quien por su lado. Claro, lo ¿Y qué que pasó? ocurre- El que más ocurre, sacó fue José Pedro, Tomás un 5. Claro, Pedro, lo que ocurre es ¿Cuándo que hizo eso es eso una Tomás, hipótesis Leonel? que ni tú ni yo En hoy la 2011. podemos saber. Ahora, lo que yo sí sé hoy es No relaje. que la intención que hay es exactamente esa. Que todos No, corran está y que bien. si en ese momento él no va finalmente, el que más marque en ese Y caso discúlpame, sería José Le Daniel, paso mi finalmente, tarjeta como finalmente asesor por mi parte, estratégico, finalmente por mi entonces. parte. Y si Danilo lo que está haciendo ahora mismo es que esos muchachos vayan a recorrer el país para que mantenga condensada
frisada, represada la simpatía de él, a ver lo que él decide de acuerdo a las circunstancias del año que viene. ¿El qué? ¿No podría ser ¿Cuál ese es la un escenario? pregunta? Esa puede ser un escenario. Claro, que sí. también. Ahora, eso solamente lo sabe quién. Él. Ya. Danilo. Entonces, no, tienen que trabajar. Ni lo podemos Y saber. además los precandidatos, en el caso de Andrés Allá. Navarro, Sí. no tiene nada que perder. Que no es y mucho que precandidato ganar. aún. O sea, algo que yo quiero aquí dejar claro es que él no es Coño, precandidato. entonces esto está aún. indeciso. Él está trabajando en el montaje de una precandidatura que cuando esté lo suficientemente madura, Pues si él está asustado. ¿Cuál construida, es su posición? entonces él En lo la- hará público y en ese momento pero- tendrá que ir de ¿Qué posición que tú tienes en la aspiración de Andrés? No, él de es que él sea director. presidente en No, el no, yo año digo 2020. jefe operativo. ¿Cuál es mi función Sí, dentro sí. de estos Ah, trabajos? correcto. No. La coordinación operativa de los trabajos de la Ah, precandidatura exacto. de Andrés Navarro. Perfecto. Sí, O sea, sí. Miguelito es el jefe Gracias. tuyo. Y ya, para eso es. Miguelito Entonces, es el para jefe la tuyo, titulación Dante. también. Miguel Medina es tu jefe. Antier entregamos, no, antier no, Antier, el bueno, jueves, que perdón, contestamos. entregamos 1.652 títulos. No provoques. Más En Asua. en Asua y en San Juan. Miguelito es tu jefe. Con Miguelito es tu Miguelito jefe. es jefe de es mi todo el compañero, mundo. es mi compañero, es mi compañero. Pues Miguelito Sí. no es el director de la organización No. de la Es el precampaña. coordinador Él de lo los dijo. trabajos de la Ah, míralo ahí, precandidatura. doña. Pero yo vine de lo dijo. Sí, Pero eso. y es Pues exactamente claro. Y Dante es así. el jefe operativo. Es el coordinador operativo. Es que hay varios. Coño, que usted hay pone una varias estructura ahí. estructuras. Que, Lo Hay políticos varias les gusta Entonces, poner- Y entonces con vamos- el tema de los títulos, vamos ¿qué por- fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que entregaron? Dimos 1.600 ¿Títulos de casa o de apartamento? ¿Qué fue que No, entregaron? títulos de parcelas y de solares de vivienda de dos provincias, de Asua y de San ¿Qué Juan. 1.652 títulos de 7 comunidades y ya vamos por más de 47.000. Con los Un gran apartamentos trabajo. estamos ya trabajando con varios proyectos en función de ese último de los decretos que ustedes vieron, el 280-18, donde se creó un procedimiento especializado para poder titular todos los apartamentos en función de la realidad normativa con la que fueron construidos. ¿Cuándo los Y en dominicanos ese que momento tienen un ya apartamento estamos del gobierno comienzan a recibir su título? Prime, Dante. En este año nosotros vamos a estar dando mucho. por lo menos Queda- entre 700 Este año se acabó a ya. 1.000 títulos de apartamentos. No, este año se ha acabado. Y en el A año este que año viene le que va a quedan haber 60 días. títulos. A este año le quedan 60 días y al próximo año le quedan Dante. 365. Ahí Ahí va a está. venir. No, y todavía queda. Ahí Y queda. todavía del 20 queda muchísimo. Cristian, Hay Pedro, título doña por Consuelo, pila. José Luis. Ante, director Ante. ejecutivo de la La Comisión verdad que es una Comisión nueva trabajar de duro. posición de Titulación. liderazgo joven. Sí. Muy bien. Da gusto hablar con Mira, José. aquí ha Es un venido periodismo Carolina. diferente. Excelente. Hemos hablado con la gente del Wellington, PRD no también. hemos hablado con Wellington. Sí, con la gente del PLD, con los jóvenes. Vino este muchacho también de ¿cómo que se llama? De Nagua. Excelente. El senador Sí. Victoria. Victoria. Aristide Victoria. Lo que pasa es que aquí hay Exacto. algo. Doña Ah, Consuelo. hay una renovación. Sin duda. Aquí hay algo, Y de aquí mucha hay calidad. algo. Y de No, mucha calidad. Nos tildan de jóvenes, Es verdad. pero yo tengo 42 años. Ay, mi hijo. Pues yo tengo El 45 y soy presidente, jovencito. A esa edad presidente porque Fernández fue eso presidente fue que lo a los asumió. 43 años. O sea que 42 nuestra Bueno, generación pero fue Balaguer es que lo joven, subió. es joven en comparación Queda con con lo que nos han antecedido. Fue Balaguer que lo subió, Pero bueno, así que... así es. Pero una Gracias, José nueva Dantes. forma de presentarlo. Muchísimas gracias a todos. José, Ese miembro es un trabajo. central, director general de titulación. Es verdad. para que También no se fuéramos. les olvide.